Willow Creek, Colorado, 1899. Lydia había aprendido a no llorar, a no temblar, a no suplicar, pero ese día, algo en ella se rompió para siempre, como jaula que se cierra sin llave, como voz que se apaga sin retorno, como nombre que se borra del mundo. Humillación, silencio, invisibilidad, traición, vacío. El peso de todas las miradas aplastaba su pecho como piedra que no deja respirar. Y nadie, absolutamente nadie, imaginaba la verdad sobre esa mujer. ¿Cuántas veces puede romperse un corazón antes de olvidar cómo latir? Para entenderlo, debemos volver al principio. Si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte para recibir más historias como esta. Antes de comenzar esta historia, dime desde qué país escuchas este canal. Willow Creek, Colorado. Un pueblo donde todos se conocían por nombre, donde las mentiras no duraban más de 3 días, y donde la llegada del tren siempre era evento social. Pero esa tarde de septiembre, algo era diferente. La estación estaba repleta de gente. Todos esperaban a la misma persona, la novia postal del viudo Brooks. Nathaniel Brooks tenía 34 años, 3 años de viudez, una granja próspera, y un vacío en el pecho que ningún invierno había logrado congelar. No buscaba amor, solo compañía, alguien con quien dividir el peso de los días. Durante meses había intercambiado cartas formales con una mujer de Ohio, Lydia Moreau, educada, discreta, perfecta para la vida simple que él creía merecer. El tren silbó a lo lejos. Las conversaciones se apagaron. La máquina de hierro se detuvo levantando polvo. Y cuando las puertas se abrieron, todos contuvieron el aliento. Pero lo que bajó de ese tren cambiaría Willow Creek para siempre. La mujer que descendió los escalones no era lo que esperaban. Era joven, demasiado joven para haber vivido la vida difícil que sus cartas sugerían. Elegante. Sus gestos revelaban educación que ninguna mujer de Ohio común poseía. Sus ropas, aunque gastadas, tenían corte europeo. Costuras que hablaban de sastres caros, telas que alguna vez fueron lujosas, y en sus ojos habitaba una tristeza tan profunda que parecía cicatriz antigua. Las mujeres del pueblo intercambiaron miradas. Los hombres bajaron la vista incómodos. Hasta Nathaniel, acostumbrado a no conmoverse, sintió algo arder en el pecho. Algo en ella estaba completamente fuera de lugar, pero nadie lograba entender qué. Lydia caminó hacia él con pasos medidos, cada movimiento calculado, como si temiera que el suelo se abriera bajo sus pies. No sonrió, no lloró, solo extendió la mano con una formalidad que cortaba el aire. «Buenos días, señor Brooks. Soy Lydia Moreau». La voz, acento que no era de Ohio, era británico, refinado, aristocrático. El pueblo entero lo notó. Nathaniel la observó en silencio. Notó las ojeras profundas, las manos temblorosas que intentaba esconder, la forma en que evitaba miradas directas, la respiración ligeramente acelerada, y la pequeña maleta gastada que cargaba como si contuviera su vida entera, porque así era. Nathaniel la ayudó a subir al carruaje. El viaje a la granja fue en silencio absoluto. Lydia miraba el paisaje con ojos que parecían estar viendo otra cosa, otro lugar, otro tiempo. Sin embargo, algo no encajaba. Cuando llegaron, Nathaniel le mostró el cuarto de huéspedes. «Hasta que decidamos sobre el casamiento», dijo con voz suave. «Es lo correcto». Lydia agradeció con un asentimiento. Y cuando él cerró la puerta, se dejó caer contra la madera. Por primera vez en meses, permitió que las lágrimas cayeran, pero sin sonido, sin gemido, porque había aprendido a llorar en silencio. Aquella noche, Nathaniel cenó solo. Lydia no bajó. Dijo que estaba cansada del viaje. Él no insistió, pero no pudo dormir. Algo en esa mujer lo inquietaba profundamente. No era solo la tristeza, era el miedo. Miedo que ella intentaba esconder detrás de cada gesto educado. Lo que él no sabía es que ese miedo tenía nombre. Los días siguientes fueron extraños. Lydia trabajaba sin descanso. Cocinaba platos elaborados que Nathaniel nunca había probado. Limpiaba con precisión obsesiva. Cuidaba de las gallinas como si su vida dependiera de ello. Pero había señales que no encajaban. Despertaba gritando en medio de la noche. Nathaniel la escuchaba desde su cuarto. Gritos ahogados que se cortaban abruptamente, como si alguien le hubiera tapado la boca. Evitaba toques repentinos. Cuando él intentó ayudarla a bajar del carruaje una tarde, ella saltó hacia atrás, con ojos desorbitados. Tardó varios segundos en reconocer dónde estaba. Saltaba cuando escuchaba caballos acercándose.
Una tarde, un vecino llegó galopando para traer correspondencia. Lidia dejó caer el balde que cargaba. Corrió hacia la casa, se encerró, y no salió hasta que el visitante se fue. Y siempre, siempre, mantenía cerca una pequeña caja de madera con candado. La llevaba consigo a todas partes, al cocinar, al limpiar, incluso al dormir, como si contuviera algo más valioso que oro, porque así era. Nathaniel lo notaba, el pueblo también. Una tarde, la señora Patterson vino a visitar, con ojos afilados que escaneaban cada rincón. Preguntó sobre Lidia con falsa dulzura. ¿De dónde venía exactamente? ¿Por qué una mujer tan refinada respondía a cartas de un viudo del interior? ¿Qué clase de familia tenía en Ohio? Lidia respondió con la misma historia de siempre. Familia pequeña, vida sencilla, necesidad de cambio. Pero la señora Patterson no era tonta, y cuando Lidia se giró para servir té, la mujer vio algo. La forma en que Lidia presionaba la mano contra el abdomen, un gesto inconsciente, protector, y el vestido, cortado de manera extraña, más suelto en el frente de lo que la moda dictaba. La señora Patterson no dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Esa noche, Nathaniel encontró a Lidia en el granero. Estaba sentada en la paja, llorando en silencio, con las manos sobre algo que él no podía ver en la oscuridad. Se acercó despacio. «Lidia, ¿qué ocurre?» Ella se sobresaltó. Escondió las manos detrás de la espalda. «Nada», mintió. «Solo estoy cansada». Nathaniel se arrodilló frente a ella, y por primera vez la miró de verdad, no como huésped, no como novia prometida, como mujer, y vio el terror, el agotamiento, la desesperación absoluta que intentaba esconder. «Algo te persigue», dijo suavemente. No era pregunta, era afirmación. Lidia cerró los ojos, las lágrimas cayeron, y con voz que apenas se oía, susurró: «Sí, y si me encuentra, me destruirá». Nathaniel sintió el pecho apretarse. «¿Quién?». Lidia negó con la cabeza. «No puedo decirte. Si lo hago, huirás de mí también. Todos lo hacen». Nathaniel tomó sus manos temblorosas. «Pruébame». Pero Lidia solo negó de nuevo, y salió corriendo hacia la casa. Esa noche, Nathaniel no durmió, porque supo que esa mujer no había venido buscando esposo. Había venido huyendo de algo, algo lo suficientemente terrible como para cruzar un océano. Y ese algo estaba a punto de alcanzarla. Al día siguiente, Nathaniel fue al pueblo por provisiones, y escuchó los murmullos. La novia del viudo Brooks es extraña, demasiado refinada para ser de Ohio. Habla como aristócrata europea, y hay algo que esconde bajo esos vestidos sueltos. Nathaniel cerró los puños, pero no dijo nada, porque él también lo había notado. La forma en que Lidia evitaba ciertos movimientos, como sus vestidos parecían cada vez más ajustados en lugares específicos. El cansancio extremo que no se correspondía con el trabajo que realizaba, y los mareos, los terribles mareos matutinos que ella intentaba ocultar. Nathaniel no era tonto. Conocía los signos. Los había visto en su difunta esposa. Lidia estaba embarazada, y ese secreto era la razón por la que había huido. Esa noche, cuando regresó a la granja, la encontró inconsciente en el huerto. Desmayada bajo el sol abrasador, la cargó hasta la casa, le mojó la frente con agua fría, y cuando ella abrió los ojos, vio en su rostro algo que la aterrorizó más que cualquier otra cosa. Comprensión. Nathaniel sabía, y ahora todo estaba a punto de derrumbarse. Lidia intentó levantarse. Demasiado rápido. El mundo giró. Nathaniel la sostuvo. Despacio, ordenó con voz firme. Ella se apartó como si la hubieran quemado. «Estoy bien. Solo el calor». Nathaniel la observó en silencio. Largo rato. Luego habló, con voz que no admitía mentiras. «¿Cuántos meses?». Lidia se congeló. El color desapareció de su rostro. «No sé de qué hablas». Nathaniel dio un paso adelante. «No me mientas, Lidia. No, después de todo. ¿Cuántos meses tienes de embarazo?». Lidia negó con la cabeza. Las lágrimas comenzaron a caer. «No, no puedes saber. No puedes». Nathaniel cerró los ojos. Intentó controlar la mezcla de emociones que chocaban dentro de él. Rabia, confusión, traición, y algo más profundo que no quería nombrar. Pero eso no era lo peor. «Por eso viniste», dijo con voz que temblaba. «No buscabas esposo. Buscabas refugio». Lidia sollozó. «No fue así. Yo no...». «Sí lo fue», interrumpió Nathaniel. «Viniste embarazada. Planeabas casarte conmigo y hacerme creer que el hijo era mío». «No».
Lidia gritó por primera vez desde su llegada. No fue plan. No vine aquí para engañarte. Vine porque no tenía a dónde más ir. Nathaniel retrocedió, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. ¿Dónde está el padre? Lidia cerró los ojos. En Inglaterra. Y entonces, sin previo aviso, comenzó a hablar, con voz rota pero urgente, como si las palabras hubieran estado atrapadas durante tanto tiempo que ahora no podía detenerlas. Le contó sobre el casamiento arreglado, sobre su padre, un conde arruinado que la vendió para pagar deudas, sobre el duque que la compró como inversión social, sobre las humillaciones, las amantes, las noches en que él las traía al palacio y las llevaba a cuartos contiguos al de ella, sobre los sirvientes que murmuraban, sobre la soledad de ser esposa sin ser amada. Pero no mencionó la noche final, no dijo cuándo descubrió el embarazo, no explicó por qué huyó exactamente, porque todavía tenía miedo. Miedo de que si contaba todo, Nathaniel la expulsaría inmediatamente. Lo que no sabía es que el silencio dolía más que la verdad. Nathaniel escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, el silencio volvió a devorar la cocina. Pesado, asfixiante. Finalmente, Nathaniel habló, con voz que parecía venir de muy lejos. Eres una fugitiva. Lidia asintió. Sí, y el hijo. Es de él. Lidia cerró los ojos. Otra lágrima cayó. Sí. Nathaniel caminó hacia la ventana. Se quedó ahí, mirando la nada, intentando procesar todo. La mujer que había empezado a amar era esposa de otro. El futuro que había imaginado era mentira construida sobre secretos. Y el hijo no era suyo. Nunca lo sería. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Preguntó sin voltear. Lidia tragó saliva. Porque tenía miedo. ¿De qué? De que hicieras exactamente lo que estás haciendo ahora. Alejarte de mí. Nathaniel se giró. Los ojos brillaban con emoción contenida. ¿Me usaste? No. Lidia negó desesperada. Solo quería desaparecer. Quería un lugar donde él no pudiera encontrarme. No pensé en el embarazo cuando respondí tu carta. Estaba tan concentrada en huir que bloqueaste el hecho de que estabas embarazada. Lidia asintió miserablemente. Sí, y cuando me di cuenta, ya era tarde. Ya estaba aquí. Ya habías gastado dinero en mí. Ya habías hecho planes. Y no tenía dinero para huir de nuevo. Estaba atrapada, como pájaro con alas rotas en jaula sin puerta. Nathaniel cerró los ojos. El silencio se extendió. Lidia esperaba el veredicto, la expulsión, el rechazo, la condena. Pero Nathaniel solo dijo una cosa: necesito tiempo. Y salió de la casa. Lidia lo vio alejarse hacia el establo, y supo que lo había perdido, antes de siquiera tenerlo realmente. Esa noche, Nathaniel no regresó a la casa, se quedó en el establo, dándole vueltas a todo. Lidia, desde su ventana, lo veía caminar de un lado a otro, como animal enjaulado, y cada paso de él era cuchillo en su pecho. Al amanecer, Lidia tomó decisión. Empacó su maleta, la misma con la que había llegado, y la pequeña caja de madera. Escribió nota breve: perdóname, no volveré a molestarte, y salió de la casa antes del alba, caminando hacia ninguna parte, porque no tenía a dónde ir. Solo sabía que no podía quedarse. No podía seguir destruyendo la vida de un hombre que no merecía este peso. Caminó durante horas, sin rumbo, sin plan, solo alejándose. El sol comenzó a salir. El frío de la noche dio paso al calor del día, y Lidia seguía caminando, hasta que el cansancio fue demasiado. Se sentó bajo un árbol, con las manos sobre el vientre que ya no podía esconder, y habló en voz baja al bebé: perdóname, no sé qué hacer, no sé cómo protegerte. Tu padre te quiere solo como herramienta, y el hombre que podría habernos salvado. No puedo pedirle que cargue con esto. Las lágrimas caían sin control, y por primera vez desde que huyó, Lidia consideró lo impensable: regresar a Inglaterra, enfrentar al duque, aceptar su destino. Si eso significaba que su hijo sobreviviría, tal vez valía la pena, tal vez. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Estaba tan perdida en sus pensamientos que no escuchó los cascos, hasta que estuvieron muy cerca. Levantó la vista, y su corazón se detuvo. Nathaniel había cabalgado siguiendo sus huellas. Desmontó y caminó hacia ella, con expresión que ella no podía leer. No dijo nada, solo se arrodilló frente a ella, y habló con voz ronca: ibas a irte, sin despedirte, sin darme oportunidad de decidir. Lidia sollozó. No podía pedirte que
No tienes que pedirme nada, interrumpió Nathaniel, pero sí tienes que dejar de tomar decisiones por mí. Lidia lo miró confundida. ¿Qué? Nathaniel tomó sus manos heladas. Pasé toda la noche pensando, en todo lo que dijiste, en todo lo que callaste. Y sí, estoy furioso, estoy confundido, estoy asustado, pero hay algo más fuerte que todo eso. ¿Qué? Que no puedo dejarte ir. Lidia negó con la cabeza. No puedes amarme por lástima. No es lástima, dijo Nathaniel con firmeza. Es elección. Elijo quedarme, elijo ayudarte, elijo enfrentar lo que venga, porque en estas semanas vi quién eres realmente. Una mujer que cocina hasta el agotamiento porque no quiere ser carga. Una mujer que trabaja hasta desmayarse porque quiere ganarse su lugar. Una mujer que huye en silencio porque no quiere arrastrar a nadie consigo. Y no puedo dejar que esa mujer enfrente esto sola. Lidia lloraba sin control. Pero el bebé es problema para otro día, dijo Nathaniel. Primero, vuelves a casa, descansas, te alimentas. Y cuando estés lista, me cuentas todo, no la versión editada. La verdad completa. Y entonces decidiremos juntos qué hacer. Lidia se aferró a él, como náufrago a tabla, y Nathaniel la sostuvo, sabiendo que esto era solo el principio, que las tormentas vendrían, pero también sabiendo que no la enfrentaría sola. La llevó de regreso a la granja, y esa noche, finalmente, Lidia durmió sin pesadillas, por primera vez en meses, pero al otro lado del Atlántico, algo se movía en la oscuridad. En un palacio de Inglaterra, un hombre leía reporte, Duque Edward Blackwood. El reporte decía que su esposa había sido vista embarcando hacia América, con identidad falsa, sola. El duque sonrió, una sonrisa sin humor, y pronunció palabras que sellarían el destino de todos. Encuéntrenla, y tráiganmela, viva o muerta. El heredero es lo único que importa. 2 días después del intento de fuga, Lidia finalmente contó todo, no en la sala, sino en el granero, donde nadie podía escuchar, donde las paredes no juzgaban. Se sentaron en la paja, y Lidia, con voz que temblaba pero no se rompía, reveló la noche final, la noche que cambió todo. El duque había llegado borracho, como tantas otras noches, pero esta vez traía una mujer, una amante conocida de todos en la corte, y la llevó al cuarto de huéspedes, al lado del de Lidia. Las paredes eran delgadas. Lidia escuchó todo, cada risa, cada gemido, cada palabra de desprecio hacia ella que él pronunciaba entre besos con otra. A la mañana siguiente, humillada más allá de lo soportable, lo confrontó. En el desayuno, frente a los sirvientes, le exigió respeto, le exigió dignidad mínima. Y él rió en su cara, delante de todos. Le dijo que no era mujer suficiente para él, que debía agradecer por llevar su nombre, que eso debería bastarle. Y agregó algo que Lidia nunca olvidaría. Tú existes para darme un heredero. Cuando lo hagas, tu propósito habrá terminado. Hasta entonces, no me molestes con tu patetismo. Lo peor estaba por llegar. Fue ese día cuando Lidia descubrió que estaba embarazada. El médico se lo confirmó en secreto. 4 semanas, tal vez 5. Lidia sintió terror, porque supo que si le decía al duque, él la encerraría, la convertiría en prisionera hasta que naciera el heredero. Y después ya no tendría uso. Esa misma noche, escuchó conversación entre el duque y sus abogados. Hablaban sobre cómo manejar a Lidia si seguía siendo problemática. Mencionaron hospitales psiquiátricos, certificados médicos que podían comprarse, diagnósticos de histeria femenina, internaciones indefinidas. El duque rió y dijo algo que heló su sangre. Si se resiste, la encerramos. Si el heredero nace, decidiremos si todavía la necesitamos. Lidia supo que tenía que huir. Inmediatamente. Vendió las pocas joyas que le quedaban, compró pasaje con identidad falsa, y cruzó el Atlántico sin mirar atrás. Cuando vio el anuncio de novias por correspondencia, no pensó en engañar a nadie. Solo pensó en desaparecer, en un lugar tan remoto que el duque nunca la encontraría, en un lugar donde su hijo podría nacer libre. No planeó enamorarse, no planeó que Nathaniel fuera bueno, y definitivamente no planeó quedarse. Pero cuando llegó y vio la granja, el pueblo, la posibilidad de vida diferente, quiso creer que era posible, que tal vez, solo tal vez, podría tener futuro. Sin embargo, algo no encajaba. Nathaniel escuchó todo sin interrumpir.
Cuando ella terminó, el silencio fue absoluto. Finalmente, Nathaniel habló. Él vendrá por ti. No era pregunta. Lidia asintió. Sí, eventualmente. ¿Y cuando llegue? Preguntó Nathaniel con voz que apenas se mantenía firme. ¿Qué esperas que haga yo? Lidia lo miró con ojos llenos de dolor. Que me dejes ir. Nathaniel se levantó abruptamente. Caminó de un lado a otro, las manos apretadas en puños. ¿Quieres que te entregue a un hombre que planea encerrarte? Que solo quiere al bebé y te considera desechable. Quiero que te salves, dijo Lidia con voz rota. Porque si te interpones, él te destruirá. Tiene dinero, poder, influencia. Puede hacer que te arresten. Puede quitarte la granja. Puede intentarlo, interrumpió Nathaniel. Pero no lo va a lograr. Lidia negó con la cabeza. No entiendes. Hombres como él no pierden. Nathaniel se arrodilló frente a ella, tomó su rostro entre las manos y habló con convicción absoluta. Entonces será la primera vez, porque no voy a dejarte ir, Lidia. No voy a entregarte, y no voy a permitir que ese hombre se lleve a tu hijo. Pero no estás casada conmigo, susurró Lidia. No tengo derecho sobre ti, y él sí, legalmente. Él tiene todo el derecho. Entonces cambiemos eso, dijo Nathaniel. ¿Cómo? Casándote conmigo. Ahora, esta semana. Lidia lo miró como si estuviera loco. Nathaniel, él puede anular ese matrimonio. Puede decir que no es válido porque yo ya estaba casada. Lo sé, dijo Nathaniel, pero le va a costar tiempo, recursos, esfuerzo legal. Y en ese tiempo, buscaremos pruebas. Pruebas de lo que te hizo, de lo que planeaba hacer, y lucharemos. Lidia negó con la cabeza. Las lágrimas caían. No puedo pedirte eso. Es demasiado. No me lo estás pidiendo, dijo Nathaniel con firmeza. Te lo estoy ofreciendo, porque en estas semanas he visto más coraje en ti del que he visto en la mayoría de los hombres. Y porque se detuvo. ¿Por qué? Susurró Lidia. Nathaniel cerró los ojos. Porque me enamoré de ti, sin querer, sin buscarlo. Pero pasó, y no voy a abandonarte ahora. Lidia sollozó, se aferró a él, y por primera vez permitió creer que tal vez, solo tal vez, había esperanza. Nadie imaginaba que el tiempo se estaba acabando. 3 días después se casaron. Ceremonia simple en la casa del juez. Solo 2 testigos del pueblo. Nathaniel presentó a Lidia como su novia prometida. Dijeron que habían mantenido correspondencia durante más tiempo del real, que ella había venido antes de visita, que el embarazo era fruto de ese encuentro previo. El juez aceptó la historia sin cuestionar demasiado, pero los testigos no eran tontos, y cuando salieron, comenzaron a hablar, a hacer cuentas, a cuestionar, porque en pueblos pequeños, las mentiras nunca duran. Esa noche, como marido y mujer, Nathaniel y Lidia durmieron en cuartos separados. Respeto, límites, tiempo. Pero ambos sabían que la tormenta apenas comenzaba, porque al día siguiente, el pueblo entero sabría, y las preguntas llegarían como avalancha. Y detrás de esas preguntas, eventualmente, llegaría el duque. En Inglaterra, Edward Blackwood recibió confirmación. Su esposa había sido vista en Colorado, casada con un granjero, embarazada. El duque no sintió dolor, ni siquiera rabia, solo determinación fría. Llamó a sus abogados, a un médico de confianza, y comenzó a preparar documentos, certificados de matrimonio, atestados médicos de inestabilidad mental de Lidia, órdenes judiciales, todo firmado y sellado. Luego reservó pasaje en el próximo barco a América, y mientras empacaba, sonrió. Lidia creía que había escapado, pero solo había retrasado lo inevitable. Él la recuperaría, junto con su heredero, y esta vez no habría más oportunidades de huir. La noticia del casamiento se esparció por Willow Creek como fuego en pradera seca. En menos de 24 horas, todo el pueblo sabía, y comenzaron las cuentas. Lidia había llegado hacía apenas un mes. Se casaron hace 3 días, pero el embarazo era visible, demasiado visible para ser reciente. Las mujeres murmuraban en el mercado. Los hombres intercambiaban miradas en la herrería, y el pastor visitó la granja con expresión preocupada. Nathaniel lo recibió en el porche, sin invitarlo a entrar. El pastor habló con tono cuidadoso. Nathaniel, la comunidad tiene preguntas sobre el embarazo de tu esposa. Nathaniel mantuvo la expresión neutra. Es mi hijo, y mi esposa. Eso es todo lo que necesitan saber. El pastor suspiró. La gente dice que ella llegó hace muy poco, que no puede ser tuyo.
Que tal vez la gente puede decir lo que quiera, interrumpió Nathaniel con voz dura. No les debo explicaciones. El pastor asintió lento, pero notó la tensión, la defensividad, y supo que había más en esta historia, mucho más. Lo que escuchó después cambiaría todo. Esa noche, Lidia escuchó la conversación desde la ventana y supo que era solo cuestión de tiempo. El pueblo descubriría la verdad, o peor, inventaría su propia versión, y entonces serían parias. Ambos. No podía permitirlo. Esperó hasta que Nathaniel se durmió. Luego empacó en silencio la maleta, la caja de madera con sus secretos, algo de comida, y salió de la casa como fantasma. Esta vez sabía a dónde ir, al pueblo vecino, donde podría tomar diligencia, viajar más al oeste, desaparecer de verdad, sin arrastrar a Nathaniel con ella. Caminó durante horas en la oscuridad. El frío de octubre mordía, el viento silbaba entre los árboles como lamento, pero siguió avanzando, hasta que escuchó cascos detrás de ella. Se giró, y vio a Nathaniel cabalgando hacia ella, con expresión que mezclaba furia y terror. Cuando llegó a su lado, desmontó de un salto. ¿Qué demonios estás haciendo? Lidia retrocedió, dejándote vivir tu vida. Nathaniel dio un paso adelante. Huyendo, querrás decir, de nuevo, sin decirme, sin darme opción. Tengo que hacerlo, dijo Lidia con voz desesperada. El pueblo sospecha. Van a descubrir todo. Y cuando lo hagan, te convertirás en burla. Perderás el respeto. Perderás todo. Y si me voy ahora, puedes decir que me abandoné, que era mentirosa desde el principio, y tu vida volverá a la normalidad. Pero eso no era lo peor. Nathaniel la agarró de los hombros, no sin suavidad, pero con firmeza. Escúchame bien, Lidia. No me importa lo que el pueblo piense. No me importa ser burla. Lo único que me importa es que estés a salvo. Y no vas a estar a salvo huyendo sola, embarazada, en el frío. Lidia negó con la cabeza. Las lágrimas caían. No puedes salvarme, Nathaniel. Nadie puede. Puedo intentarlo, dijo él con voz rota. Y voy a intentarlo, aunque me cueste todo. Lidia se derrumbó. Las piernas cedieron. Nathaniel la sostuvo antes de que cayera. La cargó hasta el caballo. La subió con cuidado, y cabalgaron de regreso en silencio. El peso de ella contra su pecho, el sonido de los cascos contra la tierra, el frío que mordía pero no dolía tanto como la verdad. Cuando llegaron a la granja, ya había luz en el horizonte. Nathaniel la ayudó a bajar, la guió hasta la casa, y cuando estuvieron dentro, finalmente explotó. No vuelvas a hacer eso. No vuelvas a huir sin decirme. No vuelvas a tomar decisiones por mí. Si vamos a enfrentar esto, lo hacemos juntos. ¿Entiendes? Lidia asintió miserablemente. Lo siento. Nathaniel cerró los ojos. Intentó calmarse. Sé que tienes miedo, dijo más suave. Yo también. Pero huir no es solución. Solo retrasa lo inevitable. Y cuando él venga, porque va a venir, quiero que estés aquí, donde puedo protegerte. Lidia lo miró con ojos llenos de dolor. ¿Y si no puedes? Entonces caemos juntos, respondió Nathaniel. Pero al menos lo intentamos. Lidia se aferró a él, y por primera vez, permitió que alguien cargara parte de su peso, como jaula que finalmente encuentra puerta entreabierta. Los días siguientes fueron tensos. Lidia no salía de la granja. Nathaniel hacía todo en el pueblo, pero las miradas que recibía lo decían todo. Lástima, burla, desconfianza. El viudo Brooks se había dejado engañar por mujer embarazada. Pobre hombre. Tan solitario que aceptó esposa con hijo de otro. Las palabras no se decían en voz alta, pero flotaban en cada conversación. Una tarde, mientras compraba harina, la señora Patterson se acercó, con falsa compasión. Nathaniel, todos sabemos que eres buen hombre, demasiado bueno. Y esa mujer, bueno, claramente tiene pasado. Nathaniel la miró fijo, con ojos que cortaban como vidrio. Mi esposa tiene nombre, úsalo, o no me hables. La señora Patterson retrocedió ofendida. Solo intento ayudar. Nathaniel dejó las monedas en el mostrador y salió sin otra palabra. Pero el daño estaba hecho. Willow Creek había tomado decisión. Lidia era mentirosa, aprovechadora, mujer que había engañado a hombre de bien. Y Nathaniel era víctima, hombre cegado por soledad y cara bonita. Sin embargo, algo no encajaba. Cuando Nathaniel llegó a la granja, encontró a Lidia en el huerto, trabajando hasta el agotamiento, como si el trabajo pudiera borrar la culpa. Él se acercó despacio y habló con voz cansada.
Tenemos que hablar. Lidia dejó caer la azada. Lo sé. ¿Quieren que me vaya? No, dijo Nathaniel. Pero nos están aislando. Y va a empeorar. Lidia asintió. Por eso debería irme. Nathaniel la giró hacia él. No. Por eso tenemos que ser más fuertes. Porque cuando él llegue y el pueblo vea quién es realmente, entenderán. ¿Y si no lo hacen? Preguntó Lidia. Entonces que se vayan al infierno, respondió Nathaniel con convicción. Lidia rió. Una risa triste pero real, y por primera vez en días, sintió algo parecido a esperanza. Pero esa noche, algo se movió en las sombras. Un telegrama llegó a la estación de Willow Creek. El empleado lo leyó, y palideció. Era búsqueda de mujer embarazada. Descripción exacta de Lidia. Ofreciendo recompensa generosa por información. Firmado, Duque Edward Blackwood. El empleado dudó, pero al final, la codicia ganó. Respondió el telegrama, con la ubicación exacta de Willow Creek, y el nombre de Nathaniel Brooks. La trampa estaba puesta. El duque había encontrado a su presa, y venía a reclamar lo que consideraba suyo. Si esta historia tocó tu corazón, tu like nos ayuda a seguir creando contenido. El domingo siguiente, Lidia intentó ir a la iglesia. Nathaniel insistió. Dijo que mostrar la cara era importante, que esconderse solo confirmaría las sospechas. Cuando entraron, el murmullo cesó, como ola que retrocede antes del tsunami. Todos los ojos se clavaron en ellos, en Lidia específicamente, en el vientre, que ya no podía esconderse. 7 meses, tal vez más. Imposible que fuera de Nathaniel, imposible que fuera legítimo. Nathaniel guió a Lidia a un banco. Se sentaron y esperaron. Nadie se sentó cerca. Los bancos alrededor quedaron vacíos, como si fueran apestados. El pastor comenzó el sermón, sobre perdón y compasión, pero ni una sola vez miró hacia donde estaban Lidia y Nathaniel, como si fueran invisibles, como fantasmas que caminan entre los vivos. Cuando terminó el servicio, la gente salió rápido, evitando contacto visual, evitando palabras, solo miradas de reojo, murmullos, juicios silenciosos. Lidia salió con la cabeza en alto, pero por dentro se desmoronaba. Afuera, la señora Patterson las esperaba, con 3 amigas, formando barrera humana. No dijeron hola, no preguntaron cómo estaban, solo atacaron. ¿Cuántos meses tienes realmente?, preguntó la esposa del herrero. Lidia tragó saliva. Casi 7. Las mujeres intercambiaron miradas. ¿Y llegaste hace cuánto?, siguió la señora Patterson. Hace 6 semanas. Entonces el hijo no es de Nathaniel, afirmó la tercera mujer. Es de otro hombre. Y viniste aquí a engañar a un viudo de bien. No fue así, intentó explicar Lidia. Entonces, ¿cómo fue?, preguntó la señora Patterson con voz filosa. Ilumínanos, porque desde donde estamos, parece que llegaste embarazada. Te casaste rápido, y ahora Nathaniel va a criar hijo que no es suyo. Eso se llama engaño, pero eso no era lo peor. Nathaniel dio un paso adelante, con voz que no temblaba. El hijo será mío legalmente. Eso es lo único que importa. La señora Patterson rió, sin humor. Nathaniel, todos te respetamos, pero esto es patético. Ella claramente te usó, y tú estabas tan desesperado por compañía que no viste la manipulación. Nathaniel cerró los puños. Lidia puso la mano en su brazo, deteniéndolo, y habló, con voz que temblaba pero no se rompía. Tienen razón. Llegué embarazada. No fue plan engañar a nadie, pero sucedió. Y si me juzgan por eso, lo acepto, pero no se atrevan a juzgarlo a él. Nathaniel me dio refugio cuando no tenía ninguno. Me dio nombre cuando el mío no valía nada. Y si eso los ofende, el problema es de ustedes, no de él. El silencio que siguió fue absoluto. Las mujeres no esperaban que Lidia se defendiera. Esperaban lágrimas, súplicas, no dignidad. La señora Patterson recuperó la voz primero. Viniste de la nada, sin familia, sin pasado, embarazada, y esperas que creamos que eres víctima. No espero que crean nada, respondió Lidia. Solo pido que me dejen en paz. La esposa del herrero negó con la cabeza. No podemos, porque tu presencia aquí afecta a todos. Nos hace cómplices de lo que sea que estés escondiendo. Lidia sintió las piernas temblar, pero se mantuvo firme. No les estoy pidiendo que sean cómplices de nada, solo que me permitan vivir. Las mujeres se miraron entre sí, y sin decir más, se dieron vuelta y se fueron, dejando a Lidia y Nathaniel solos, con la sensación de que acababan de ser excomulgados socialmente.
Lo peor estaba por llegar. Los días siguientes confirmaron la sospecha. En el mercado, el comerciante comenzó a negarles servicio. Lo siento, señora Brooks, no tengo lo que necesita, aunque los estantes estuvieran llenos. Lidia insistía, mostraba dinero, pero él solo negaba con la cabeza. Lo siento, no puedo ayudarla. Nathaniel tuvo que ir a pueblo vecino, a 3 horas de distancia, para comprar provisiones básicas. En la iglesia, los bancos alrededor de ellos permanecían vacíos, como si hubieran trazado línea invisible que nadie cruzaba, y en las calles, la gente cruzaba al otro lado cuando veían a Lidia acercarse, como si fuera peligro, contaminación, vergüenza ambulante. Lidia intentaba mantener la compostura, pero cada rechazo era cuchillo, cada mirada de desprecio era herida, y cada susurro a sus espaldas era recordatorio de que no pertenecía, de que nunca pertenecería, como sombra que no encuentra cuerpo que proyectar. Una tarde, mientras intentaba comprar hilo en la mercería, 3 mujeres jóvenes entraron, vieron a Lidia y comenzaron a hablar, en voz alta, para que ella oyera. Es increíble cómo algunas mujeres no tienen vergüenza, ¿verdad? Llegar embarazada y hacer creer al pobre hombre que el hijo es suyo. Mi madre dice que probablemente ni siquiera sabe quién es el padre. Tal vez ni ella lo sabe. Las risas que siguieron fueron como látigos. Lidia apretó el hilo hasta que los nudillos se pusieron blancos. Pero no lloró, no gritó, pagó, y salió con la cabeza en alto. Pero una vez fuera, las lágrimas cayeron, silenciosas, amargas, llenas de impotencia. Esa noche, Nathaniel la encontró en el establo, sentada entre la paja, con las manos sobre el vientre, hablándole al bebé en voz baja. Perdóname, te traje a mundo que no te quiere, al lugar donde serás señalado toda tu vida, como bastardo, como error, como evidencia del pecado de tu madre. Nathaniel se arrodilló frente a ella, tomó sus manos. Lidia, no, sí, dijo ella con voz rota, es la verdad. Este niño va a crecer siendo juzgado por algo que no eligió, y es mi culpa. No es tu culpa, dijo Nathaniel con firmeza. Es culpa del hombre que te destruyó. Es culpa de un sistema que vende mujeres como ganado. Es culpa de un mundo que perdona a hombres y condena a mujeres. Pero no es tu culpa. Lidia sollozó. Debí haberme quedado en Inglaterra. Aceptar mi destino. Al menos allá el niño tendría nombre. Tendría futuro. Aquí no tiene nada. Nathaniel la sacudió suave. Me tiene a mí. Te tiene a ti. Y eso es más de lo que tendría con ese hombre. Lidia lo miró con ojos inundados. Nathaniel, el pueblo nunca nos va a perdonar. Seremos parias. Tú, yo, este niño, para siempre. Entonces que así sea, dijo Nathaniel. Prefiero ser paria contigo que respetado sin ti. Lidia lloró entonces, como no había llorado en meses, con sollozos que sacudían todo su cuerpo, y Nathaniel la sostuvo, prometiendo en silencio que encontraría forma, que la protegería, que ese niño tendría futuro, aunque le costara todo. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que el cazador ya estaba cerca. Al otro lado del Atlántico, un barco había zarpado, llevando a bordo a 3 hombres, un duque, un abogado y un médico, los 3 con un solo objetivo: recuperar a Lady Lydia Ashford Blackwood y al heredero que llevaba en el vientre, por cualquier medio necesario. El tiempo se estaba acabando, y la tormenta real apenas comenzaba. 3 semanas después del ostracismo social, llegó el primer telegrama. El empleado de la estación lo leyó, y sintió el estómago revolverse. Era búsqueda oficial, de mujer embarazada. Descripción detallada de Lidia, hasta el lunar pequeño junto a la ceja izquierda. Ofrecía recompensa de $1000, una fortuna, por información verificable. Firmado, Duque Edward Blackwood, Hotel Continental, Denver. El empleado, Peter, era joven, tenía deudas, una familia que alimentar, y $1000 resolverían todos sus problemas. Pero también conocía a Nathaniel, lo respetaba. Dudó durante horas, mirando el telegrama, luego mirando hacia la granja de Brooks en la distancia. Finalmente, la necesidad venció. Respondió el telegrama. Mujer que coincide con descripción encontrada en Willow Creek, casada con granjero local Nathaniel Brooks, embarazada de aproximadamente 7 meses. Aguarda instrucciones. La respuesta llegó en menos de 2 horas. Confirme identidad. No alerte. Llegaré personalmente en 5 días. Recompensa pagada en efectivo al confirmar. Peter guardó el telegrama, con manos que temblaban.
sabiendo que acababa de traicionar a alguien, pero justificándolo con la necesidad. Lo que no sabía es que acababa de desatar el infierno. Esa misma tarde, un hombre llegó a Willow Creek, no en tren, en caballo, polvoriento, con ropa que intentaba parecer de trabajador pero era demasiado nueva. Se registró en la pequeña pensión. Dijo que buscaba trabajo temporal. Pero sus ojos escaneaban todo, todos. La dueña de la pensión, señora Hawkins, lo atendió con curiosidad. No recibían muchos forasteros. ¿De dónde viene?, preguntó mientras le daba la llave. Respondió vagamente. Busco trabajo en granjas. ¿Sabe de alguna que contrate? La señora Hawkins pensó. Bueno, los Brooks podrían necesitar ayuda, aunque últimamente se detuvo. ¿Últimamente qué?, presionó el hombre. Nada, dijo rápido. Solo que han estado distantes. El hombre asintió. Iré a preguntar mañana. Pero no fue. En cambio, pasó el día observando, desde la ventana de la pensión, desde la tienda, desde la esquina de la iglesia, esperando ver a Lidia. Y al tercer día, la vio, saliendo de la granja, caminando hacia el pozo, con las manos sobre el vientre prominente, el cabello castaño recogido, y cuando se giró, el hombre vio el lunar, junto a la ceja izquierda. Era ella, sin duda. El hombre regresó a la pensión, escribió nota breve, y la envió por correo urgente a Denver. Identidad confirmada. Es Lady Lydia. Ubicación exacta. Granja Brooks, 2 millas norte de Willow Creek. Sola la mayor parte del día. Marido trabaja en el campo. En Denver, el duque recibió la confirmación. Sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. Perfecto. Llamó a sus acompañantes. El abogado, señor Harrison, con maletín lleno de documentos legales, y el doctor Wilhelm Strauss, con maletín lleno de jeringas y certificados médicos en blanco. Partimos mañana, anunció el duque, y esta vez, Lidia no escapará. La trampa estaba lista para cerrarse. De vuelta en Willow Creek, Lidia no sabía nada, pero sentía algo, una inquietud que no podía nombrar, como si la observaran. Una tarde, mientras colgaba ropa, giró rápido, con la sensación de que alguien estaba detrás de ella, pero no había nadie, solo el viento y los árboles. El silencio pesado que anuncia tormenta. Esa noche le contó a Nathaniel. Él revisó toda la propiedad. No encontró nada, pero aumentó la vigilancia. Comenzó a cargar el rifle consigo, incluso cuando trabajaba el campo. 2 días después, el hombre de la pensión desapareció. Sin avisar, dejó la llave en el mostrador, y se fue antes del amanecer. La señora Hawkins lo mencionó en el mercado. Qué extraño. Ese hombre que buscaba trabajo, se fue sin decir palabra. Pagó y desapareció. Nathaniel, que estaba comprando clavos, sintió alarma. ¿Qué hombre? El que llegó hace una semana, explicó la señora Hawkins. Dijo que venía del este, buscando trabajo en granjas. Nathaniel sintió el estómago caer. ¿Cómo se veía? La señora Hawkins describió al hombre, y Nathaniel supo. No era trabajador, era espía, enviado por alguien. Sin embargo, algo no encajaba. Corrió de regreso a la granja. Encontró a Lidia en el huerto. Tenemos que hablar. Le contó sobre el forastero, sobre su desaparición repentina, sobre la sensación de que algo estaba mal. Lidia palideció. Es él. Envió a alguien a buscarme. Nathaniel asintió. Lo creo. Y si envió espía, significa que viene. Pronto. Lidia se dejó caer sobre el banco. Las manos temblaban. No estoy lista. El bebé todavía no. Yo todavía no. Nathaniel se arrodilló frente a ella. Entonces nos preparamos. ¿Cómo?, preguntó Lidia con voz desesperada. ¿Cómo te preparas para enfrentar a alguien con todo el poder del mundo? Encontrando nuestro propio poder, respondió Nathaniel. Esa noche, abrieron la caja de madera. Sacaron todos los documentos, las cartas del duque, los recibos de deudas, los contratos de matrimonio arreglado y el certificado médico falso. Nathaniel los leyó uno por uno. Estos son buenos, dijo, pero no suficientes. Necesitamos testigos, alguien que confirme lo que estos papeles dicen. Lidia negó con la cabeza. No hay nadie. Todos los sirvientes del palacio le son leales. ¿Todos?, preguntó Nathaniel. Lidia pensó, y entonces recordó. Sara. ¿Quién es Sara? Mi doncella personal, dijo Lidia despacio. La única que fue amable conmigo, la única que vio todo. Y cuando hablé de huir, ella
¿Qué? Presionó Nathaniel. Dijo que si alguna vez necesitaba testigo, ella hablaría. Me dio dirección de su hermana en América, por si alguna vez. Se detuvo, con ojos que se iluminaban con algo parecido a esperanza. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. ¿Dónde vive la hermana?, preguntó Nathaniel. Lydia corrió a su cuarto, buscó entre sus pocas pertenencias, y sacó papel doblado, con dirección escrita en letra temblorosa. Sarah Mitchell, Green Valley, Colorado. Nathaniel tomó el papel. Green Valley está a un día de viaje. Salgo mañana temprano. No, dijo Lydia. No puedes dejarme sola. No estarás sola, dijo Nathaniel. Le pediré al sheriff que pase a vigilar, y estaré de regreso en 2 días. 3 como mucho. Lydia quiso protestar, pero sabía que era necesario. Sin testigo, los documentos eran solo papel. Con testigo, tenían caso. La mañana siguiente, Nathaniel partió antes del alba. Lydia lo vio alejarse, con miedo apretando su pecho. El sheriff, Thomas, pasó al mediodía. Revisó la propiedad. Todo tranquilo. Dijo, pero si necesitas algo, manda a alguien. Estaré atento. Lydia agradeció. Pero cuando él se fue, la soledad fue abrumadora. Se quedó dentro de la casa, con las puertas cerradas, las ventanas con cortinas, y el rifle de repuesto de Nathaniel al lado, por si acaso. La tarde pasó lenta, dolorosamente lenta. Cuando el sol comenzó a ponerse, Lydia preparó té, intentando calmarse. Fue entonces cuando escuchó los cascos. Muchos cascos. Se asomó por la ventana, y sintió el mundo detenerse. 3 jinetes, elegantes, con ropas caras, caballos de pura raza, y al frente, un hombre que ella reconocería en cualquier parte. Alto, de cabello oscuro, sonrisa que no llegaba a los ojos. Duque Edward Blackwood había llegado, y Nathaniel no estaba ahí para protegerla. Lydia retrocedió de la ventana. El corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría. Las manos temblaban, las piernas amenazaban con ceder, pero se obligó a mantenerse de pie, a pensar, a sobrevivir. Afuera, el duque desmontó, con movimientos elegantes, estudiados, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Los otros 2 hombres lo siguieron, el abogado con portafolio de cuero, el doctor con maletín médico. El duque caminó hasta la puerta y golpeó 3 veces, con educación perfecta. Lydia no respondió. El duque golpeó de nuevo, con voz que atravesaba la madera. Lydia, mi amor, sé que estás ahí. Abre la puerta. Solo quiero hablar. Lydia apretó los dientes. Esa voz, esa maldita voz que había escuchado decir cosas tan crueles, ahora sonaba suave, razonable, mentirosa, como serpiente que susurra promesas antes de morder. Lydia, continuó el duque, no seas infantil. He viajado miles de millas por ti. Lo mínimo que puedes hacer es abrir la puerta. Lydia se acercó, pero no abrió. Vete, dijo con voz que temblaba, pero no se rompía. El duque rió, suave, como si ella hubiera dicho algo adorable. Oh, Lydia, sigues tan dramática como siempre. Abre la puerta. No voy a hacerte daño. Solo quiero llevarte a casa, donde perteneces. Esta es mi casa, respondió Lydia, y no voy a ningún lado contigo. El duque suspiró, como si tratara con niña terca. Lydia, eres mi esposa, legalmente, ante Dios y la ley. Este matrimonio falso con el granjero no significa nada. Es válido, dijo Lydia. Me casé con él. El duque rió de nuevo, con más fuerza. Te casaste estando ya casada conmigo. Eso lo hace nulo, inválido, sin efecto legal, y cuando el sheriff lo sepa, tendrá que entregarte. No tengo que abrir esta puerta, respondió Lydia. No, admitió el duque, pero lo harás, porque si no, entraré por la fuerza. Y no quieres que eso pase, Lydia, no en tu estado. La amenaza flotó en el aire, clara, innegable. Lo peor estaba por llegar. Lydia miró el rifle. Podía disparar a través de la puerta. Pero entonces, ¿qué? Sería arrestada. El bebé nacería en prisión, y el duque ganaría de todas formas. El abogado habló entonces, con voz profesional y fría. Lady Lydia, soy el señor Harrison, abogado del duque Blackwood. Tengo aquí documentos legales que prueban su matrimonio válido con mi cliente. También tengo órdenes judiciales de Ohio autorizando su retorno. Y certificados médicos firmados por 3 doctores diferentes estableciendo su necesidad de tratamiento psiquiátrico. Si no abre esta puerta,
Tendremos que involucrar a las autoridades locales. Y créame, no querrá que eso suceda. Lidia sintió las paredes cerrarse. Cada palabra era trampa. Cada documento era cadena. El doctor habló en tercer lugar, con acento alemán marcado. Frau Lidia, soy doctor Wilhelm Strauss. He tratado su caso extensivamente. Sé que está asustada. Sé que está confundida. Pero la enfermedad que padece es tratable. Solo necesita venir con nosotros, voluntariamente, y recibirá el mejor cuidado. No estoy enferma, gritó Lidia. El doctor suspiró. Eso es precisamente lo que dice alguien con su condición. Negación de la realidad, delirios persecutorios. Pero no se preocupe, podemos ayudarla. Lidia sintió la rabia reemplazar el miedo. Ustedes son mentirosos, todos ustedes. Sin embargo, algo no encajaba. El duque perdió la paciencia. La voz se volvió dura. Suficiente, Lidia. Abre esta maldita puerta, o la tiro abajo. Y no me importa lo que el granjero estúpido diga cuando regrese. Para entonces ya estarás en camino a Denver. Y de ahí, de regreso a Inglaterra, donde perteneces. Lidia retrocedió, buscando salida, pero no había. La puerta trasera daba al campo abierto. No llegaría lejos. No embarazada de 8 meses. Las ventanas estaban demasiado altas. Estaba atrapada. El duque comenzó a empujar la puerta, con fuerza creciente. La madera crujió. Los goznes protestaron. Lidia corrió hacia la ventana. Gritó con todas sus fuerzas. ¡Socorro! ¡Alguien! ¡Por favor! Pero la granja estaba aislada. El vecino más cercano a 1 milla. Nadie la escucharía. Nadie vendría. La puerta cedió, con estruendo de madera que se parte. El duque entró, seguido por el abogado y el doctor. Lidia retrocedió hasta la pared, con el rifle apuntando. Pero las manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo, como ave con ala rota intentando volar. El duque levantó las manos, con gesto de paz falsa. Lidia, baja eso. No vas a disparar. No eres asesina. Pruébame. Siseó Lidia. El duque sonrió, y dio un paso adelante. Si me disparas, irás a prisión. El bebé nacerá en celda. Y cuando cumplas tu sentencia, si sobrevives, habrá crecido sin ti, bajo mi cuidado. ¿Es eso lo que quieres? Lidia sintió las lágrimas caer, pero mantuvo el rifle levantado. No me toques. El duque dio otro paso. Lidia, sé razonable. No vine aquí a lastimarte. Vine a llevarte a casa, a cuidar de ti, a asegurarme de que nuestro hijo nazca seguro. No es tuyo, gritó Lidia. Es mío, solo mío. Y antes de dejarte llevármelo, me mato. El duque se detuvo. Los ojos se endurecieron. No seas dramática. No me voy a matar, dijo Lidia con voz firme. Pero te voy a disparar si das un paso más. El duque evaluó. Vio la desesperación en sus ojos, la determinación, y supo que hablaba en serio. Cambió de táctica. Se giró hacia el abogado. Harrison, muéstrele los documentos. El abogado abrió el portafolio. Sacó papeles. Los puso sobre la mesa. Certificado de matrimonio, órdenes judiciales, atestados médicos, todo firmado, sellado, aparentemente legal, pero eso no era lo peor. Mire, Lady Lidia, dijo el abogado, todo está en orden. Usted es esposa del duque. Cualquier matrimonio posterior es nulo, y estos certificados médicos establecen que necesita tratamiento. El sheriff local no tendrá opción, tendrá que entregarla. Es solo cuestión de tiempo. Puede venir voluntariamente y facilitarle las cosas a todos. O podemos esperar a que llegue la autoridad, y entonces será forzada. La elección es suya. Lidia miró los documentos, luego al duque, luego al doctor con su maletín lleno de jeringas, y supo que si iba con ellos, nunca volvería. La encerrarían, la drogarían, le quitarían el bebé, y ella desaparecería, como si nunca hubiera existido. Entonces escuchó voces afuera. Gritos, cascos, la puerta se abrió de golpe, y el sheriff Thomas entró, con rifle en mano. ¿Qué demonios pasa aquí?, rugió. El duque se giró, con sonrisa que regresó instantáneamente. Sheriff, gracias a Dios, soy el duque Edward Blackwood, y esta mujer es mi esposa. Sufre de enfermedad mental. Huyó de tratamiento, y he venido a llevarla de regreso. Tengo todos los documentos legales. El sheriff miró a Lidia, luego al duque, luego los documentos sobre la mesa, y su expresión se endureció. Salgan de esta propiedad. Ahora.
El duque parpadeó. Disculpe, dije, salgan, repitió el sheriff. Esto es propiedad privada. Y entraron por la fuerza. Eso es allanamiento. El abogado intervino. Sheriff, tenemos derecho legal. No me importa qué derechos crean tener, interrumpió Thomas. Rompieron una puerta, entraron sin permiso y amenazaron a una mujer embarazada. Eso es crimen en mi condado, así que salgan, o los arresto a los tres. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. El duque perdió la compostura. Por primera vez, la máscara cayó completamente. Usted no sabe con quién está tratando. Yo puedo destruir su carrera. Puedo hacer que lo expulsen. Puede salir de mi jurisdicción, lo interrumpió el sheriff. Ahora. Los tres hombres intercambiaron miradas. Finalmente, el duque habló, con voz que cortaba como vidrio. Muy bien, nos vamos, pero volveremos, con autoridad federal si es necesario. Y cuando lo hagamos, sheriff, usted responderá por obstrucción de justicia. El sheriff no se inmutó. Estaré esperando. Los tres hombres salieron, montaron, y antes de irse, el duque miró hacia la ventana, donde Lidia observaba, y le dijo con voz que ella escuchó perfectamente. Esto no termina aquí, Lidia, volveré. Y la próxima vez, no habrá sheriff que te salve. Luego se fueron, dejando solo polvo y amenaza. El sheriff se giró hacia Lidia. ¿Estás bien? Lidia dejó caer el rifle. Las piernas cedieron. El sheriff la sostuvo antes de que cayera. ¿Dónde está Nathaniel?, preguntó. Fue a buscar testigo, respondió Lidia con voz rota. Vuelve mañana. El sheriff asintió. Me quedo hasta que regrese. Nadie más entra en esta propiedad. Te lo prometo. Lidia lloró entonces, de alivio, de miedo, de gratitud, pero sabiendo que esto era solo el principio. El duque había llegado, y no se rendiría, nunca. Nathaniel regresó al día siguiente, con una mujer a su lado, pequeña, de cabello gris, con ojos que habían visto demasiado. Sarah Mitchell, la ex doncella de Lidia. Cuando Lidia la vio descender del carruaje, no pudo creer. Sarah. La mujer corrió hacia ella. Se abrazaron, llorando. Mi niña, susurró Sarah. Pensé que nunca volvería a verte. Lidia se aferró a ella, como a salvavidas. ¿Viniste? Por supuesto que vine, dijo Sarah. Cuando el señor Brooks me contó lo que estaba pasando, no pude quedarme quieta. Nathaniel las dejó hablar. Entró a la casa con el sheriff. Le contó todo. Sobre el duque, sobre los documentos, sobre la amenaza. Thomas escuchó en silencio. Cuando Nathaniel terminó, suspiró. Van a volver, con más fuerza, más documentos, tal vez con autoridad federal. Necesitamos algo concreto que destruya su caso. Por eso traje a Sarah, dijo Nathaniel. Ella fue testigo de todo. Estuvo ahí cuando el duque traía amantes, cuando humillaba a Lidia públicamente, cuando planeaba encerrarla. El sheriff asintió despacio. Necesitamos que testifique, formalmente, y rápido, porque no sé cuánto tiempo pueda detenerlos. Lo que escuchó después cambiaría todo. Esa tarde, reunieron a todos. Lidia, Nathaniel, Sarah, el sheriff y el juez del pueblo, un hombre mayor llamado Hendricks. Sarah habló durante horas, con voz que no temblaba. Contó todo, sobre el matrimonio arreglado, sobre cómo el padre de Lidia la vendió por deudas, sobre las humillaciones constantes del duque, las amantes que traía al palacio, las noches en que Lidia lloraba en su cuarto, y el plan. El maldito plan que Sarah había escuchado por casualidad. El duque hablando con sus abogados sobre cómo manejar a Lidia. Certificados médicos falsos. Internación forzada. Y la frase que Sarah nunca olvidaría. Si el heredero nace y ella sigue siendo problema, podemos considerar opciones permanentes. El juez palideció. Está diciendo que planeaba matarla, completó Sarah. Sí, si ella se resistía después del parto. Si intentaba reclamar al bebé. El duque estaba dispuesto a eliminarla. El silencio fue absoluto. Lidia temblaba. Nathaniel la sostenía. El sheriff apretaba los puños. Y el juez miraba los documentos que Sarah había traído. Cartas que había logrado robar antes de huir de Inglaterra. Contratos que mostraban la transacción del matrimonio. Y un diario. El diario personal del duque, donde escribía sus planes con detalle escalofriante, como mapa hacia el infierno escrito con tinta de hielo. El juez leyó página tras página, su expresión cada vez más sombría. Finalmente habló, con voz grave. Esto es suficiente. Podemos probar coerción en el matrimonio, abuso sistemático y planificación de crimen. El matrimonio de Lidia con el duque puede ser anulado.
Por fraude y coerción. Lidia levantó la vista, con ojos que no se atrevían a creer. Puede. El juez asintió. Sí, pero hay problema. ¿Qué problema? Preguntó Nathaniel. Que el duque es ciudadano británico y tiene recursos para apelar a cortes federales. Esto puede convertirse en batalla legal larga. ¿Y mientras tanto? Preguntó Lidia con voz temblorosa. Mientras tanto, respondió el juez, puedo emitir orden de protección temporal, prohibiendo al duque acercarse a usted, pero solo tiene validez en este condado. Si él la encuentra fuera de aquí, no puedo protegerla. Entonces no saldremos del condado, dijo Nathaniel. Nos quedaremos aquí, donde podamos defendernos. El juez asintió. Prepararé los documentos. Pero hay algo más que deben saber. ¿Qué? Preguntó Nathaniel. El duque está en Willow Creek, se hospeda en el hotel y está hablando con la gente, mostrando sus documentos, contando su versión, y el pueblo le cree. Pero eso no era lo peor. Nathaniel cerró los ojos. Por supuesto que le creen. Es duque encantador con papeles oficiales. Nosotros somos solo granjeros con historia complicada. Entonces tenemos que cambiar eso, dijo Sara. Tenemos que hacer que el pueblo vea la verdad. ¿Cómo?, preguntó Lidia. Sara sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos, confrontándolo, públicamente, con todos como testigos. Nathaniel negó con la cabeza. Es peligroso. Sí, admitió Sara, pero necesario, porque si el pueblo sigue creyéndole a él, presionarán al sheriff para que entregue a Lidia. Pero si ven quién es realmente, pueden ponerse de nuestro lado, completó el sheriff, o al menos dejarán de estar del suyo. Lidia miró a todos. Luego habló con voz que sorprendió por su firmeza. Lo haré, lo confrontaré. No, dijo Nathaniel inmediatamente. Sí, insistió Lidia. He estado huyendo toda mi vida, escondiéndome, dejando que hombres poderosos decidan mi destino. Pero ya no. Mi hijo va a nacer en semanas, y no quiero que crezca con madre cobarde. Quiero que sepa que su madre peleó. Miró a Nathaniel con ojos que ardían. Voy a enfrentarlo. Y voy a decirle al pueblo entero quién es realmente el duque Edward Blackwood. Como león que finalmente deja de huir de cazadores. Nathaniel quiso protestar, pero vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Poder, determinación absoluta, y supo que no podía detenerla. Ni debía. El sheriff habló entonces. Si van a hacer esto, háganlo bien. Mañana domingo hay servicio en la iglesia. Todo el pueblo estará ahí. El duque también, probablemente. Es momento perfecto. Lidia asintió. Entonces mañana, esa noche, no durmió. Se quedó despierta, repasando cada palabra que diría, cada acusación que haría. Sara se quedó con ella, sosteniéndole la mano, recordándole que no estaba sola. Y Nathaniel vigilaba desde la ventana, con rifle sobre las piernas, sabiendo que mañana cambiaría todo, para bien o para mal. Al otro lado del pueblo, en el hotel, el duque también estaba despierto, planeando su próximo movimiento. Había comprado la simpatía de medio pueblo, había mostrado sus documentos impecables, había interpretado el papel de marido devoto a la perfección. Mañana iría a la iglesia, se sentaría en primera fila, y cuando Lidia intentara acusarlo, él simplemente señalaría su inestabilidad mental, sus delirios, y el pueblo lo apoyaría. Estaba seguro, pero lo que el duque no sabía es que esta vez Lidia no estaba sola, y que la verdad, cuando finalmente se dice en voz alta, tiene poder que ningún documento falso puede vencer. La tormenta final estaba por comenzar, y solo uno de ellos saldría victorioso. Y esta historia tocó tu corazón. Tu like nos ayuda a seguir creando contenido. El domingo amaneció frío. El cielo gris amenazaba lluvia, pero todo Willow Creek se dirigía a la iglesia, porque algo en el aire decía que ese día sería diferente. El duque llegó primero, vestido impecablemente, con el abogado y el doctor a sus costados. Saludaba a todos con sonrisa educada, daba las gracias por la compasión del pueblo, hablaba sobre su pobre esposa enferma, y la gente escuchaba, con compasión, con lástima, convencidos de que ese hombre era víctima. Lidia llegó última, con Nathaniel de un lado, Sara del otro, y el sheriff detrás. Cuando entraron, todos se giraron. El murmullo cesó. El duque levantó la vista y sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, como máscara que empieza a resquebrajarse. Lidia, llamó en voz alta. ¡Qué alegría verte! Ven, siéntate conmigo. Podemos hablar después del servicio.
Lidia caminó por el pasillo central, con pasos lentos pero firmes, el vientre de 8 meses adelante, las manos apretadas a los costados, y cuando llegó al frente, no se sentó, se quedó de pie, frente al púlpito, frente al pueblo entero, frente al duque. El pastor, confundido, intentó comenzar el servicio, pero Lidia levantó la mano, con voz que resonó en el silencio. Antes de que comience el servicio, necesito decir algo. El pastor titubeó. Señora Brooks, tal vez después. No, interrumpió Lidia. Ahora, porque este hombre, señaló al duque, ha estado mintiendo a todos ustedes, y merecen saber la verdad. El duque se levantó, con expresión de dolor perfectamente actuada. Lidia, por favor, tu enfermedad te hace decir cosas. No estoy enferma, lo interrumpió Lidia con voz fuerte. No estoy loca, y no soy tu esposa. El pueblo murmuró. El duque negó con la cabeza, con tristeza falsa. Ven, esto es exactamente de lo que hablaba. Los delirios. No son delirios, gritó Lidia, y ustedes van a escucharme. El silencio que siguió fue absoluto. Lidia respiró profundo, y comenzó a hablar. Mi nombre es Lady Lydia Ashford, hija del conde Ashford de Inglaterra. Cuando tenía 19 años, mi padre me vendió. Sí, oyeron bien, me vendió al duque Blackwood para pagar sus deudas de juego. El pueblo jadeó. El duque intentó interrumpir, pero Nathaniel dio un paso adelante, con rifle visible. Déjala hablar. Lidia continuó. El duque me compró como si fuera ganado. El contrato decía claramente, intercambio de persona por cancelación de deuda. Mi padre recibió dinero suficiente para pagar sus acreedores. El duque recibió esposa joven de buena familia para mejorar su reputación. Y yo no recibí nada, excepto matrimonio con hombre que me odiaba. Las lágrimas comenzaron a caer, pero su voz no se quebró. Durante 3 años fui humillada. Él traía amantes al palacio, a cuartos junto al mío, para que yo escuchara, para que los sirvientes murmuraran, para recordarme que yo no era suficiente, que mi único propósito era darle heredero. Y cuando finalmente quedé embarazada, descubrí que él tenía plan: encerrarme en hospital psiquiátrico después del parto, quitarme al bebé, y si yo me resistía, eliminarme. Como vela que se apaga cuando ya no ilumina lo que se necesita. El pueblo estaba en shock absoluto. El duque se levantó furioso. Eso es mentira. Ella está inventando todo. Muéstrenle los certificados médicos. Está documentado que sufre de histeria. Sara dio un paso adelante. Yo era su doncella personal. Vi todo. Escuché todo. Y tengo pruebas. Abrió su bolso. Sacó las cartas, los documentos, el diario del duque, y comenzó a leer, en voz alta, para que todos escucharan, fragmentos del diario donde el duque describía sus planes. Lidia será problema si intenta reclamar al heredero. Consideraré opciones permanentes si es necesario. Los certificados médicos están preparados. El doctor Strauss firmará cualquier cosa por el precio correcto. El heredero es lo único que importa. Ella es simplemente el medio. El doctor Wilhelm palideció. El abogado intentó recoger los documentos, pero el sheriff lo detuvo. Las cartas siguieron siendo leídas, una por una, revelando la verdad. El pueblo escuchaba horrorizado. Lo que escuchó después cambiaría todo. El duque intentó salvarse. Esos documentos fueron robados. No tienen validez legal. Esta mujer manipuló a todos. Nathaniel habló entonces, con voz calmada pero dura. Estos documentos están siendo revisados por el juez Hendricks, quien determinó que el matrimonio de Lidia con el duque fue conseguido por fraude y coerción, y que puede ser anulado. El duque perdió el control, completamente. Ella es mía, la compré, pagué por ella, y ese niño es mi heredero. No tienen derecho a quitármelos. El silencio que siguió fue demoledor, porque en esas palabras, el duque había revelado su verdadera naturaleza. No hablaba de esposa, hablaba de propiedad, no hablaba de amor, hablaba de transacción. La señora Patterson, que había sido la más dura con Lidia, se levantó, con lágrimas en los ojos. Lidia, nosotros, no sabíamos. Pensamos que... Su voz se quebró. Perdónanos. Una por una. Las mujeres del pueblo se levantaron, en silencio, formando barrera entre Lidia y el duque. Los hombres la siguieron, hasta que el duque quedó solo, rodeado de pueblo que ya no lo creía, que finalmente veía la verdad, como lobo vestido de cordero al que finalmente le arrancan el disfraz. El sheriff dio un paso adelante. Duque Blackwood está bajo arresto, por falsificación de documentos médicos.
intento de secuestro, amenazas de muerte y fraude matrimonial. El duque rió. Una risa sin humor, sin esperanza. Ustedes no saben con quién están tratando. Tengo recursos, abogados, poder, saldré de esto. Y cuando lo haga, se detuvo, mirando las caras que lo rodeaban, y supo que había perdido, no en la corte. Tal vez todavía podía ganar ahí, pero había perdido algo más importante. La narrativa, la simpatía, el pueblo. El sheriff lo esposó, junto con el doctor y el abogado, y lo sacó de la iglesia. Lidia se dejó caer sobre el banco. Las piernas no la sostenían más. Nathaniel se arrodilló frente a ella. Terminó. Lidia negó con la cabeza. Todavía no. Él puede apelar, traer jueces federales, pelear en cortes. Pero ganamos esto, dijo Nathaniel. Ganamos al pueblo. Y eso es más de lo que teníamos ayer. Lidia lo miró. Y por primera vez en meses, sonrió. Una sonrisa real. Pequeña, pero real. Como primera luz después de tormenta interminable. El pastor carraspeó. Incómodo pero decidido. Creo, dijo despacio, que debemos orar. Por Lady Lidia. Por su hijo. Y porque la justicia prevalezca. Y el pueblo entero inclinó la cabeza. Y oró. No por el duque, no por la tradición, sino por la mujer que había tenido coraje de decir la verdad. Cuando salieron de la iglesia, la señora Patterson se acercó a Lidia, con expresión avergonzada. Fui horrible contigo. Lidia la miró. Sí, lo fuiste. Lo sé, dijo la señora Patterson, y no espero que me perdones, pero quiero que sepas que de ahora en adelante tienes apoyo, mío, y de toda mujer en este pueblo. Otras mujeres se acercaron, ofreciendo lo mismo. Disculpas, apoyo, protección. Lidia lloraba, pero esta vez de gratitud, porque finalmente, después de tanto tiempo, no estaba sola. Tenía comunidad, tenía familia, tenía hogar. Esa noche, mientras cenaban, Lidia sintió primera contracción, suave, casi imperceptible, pero inconfundible. Miró a Nathaniel. Creo que el bebé viene. Nathaniel dejó caer el tenedor. Ahora. Todavía no, dijo Lidia. Pero pronto, muy pronto. Y ambos supieron que la batalla legal continuaría, que el duque apelaría, que habría más peleas. Pero en ese momento, nada de eso importaba, porque una nueva vida estaba por comenzar. Y esa vida nacería libre, en pueblo que la protegería, con madre que había peleado por ella, y padre que la había elegido, antes de siquiera conocerla. 3 días después, las contracciones se volvieron regulares. Lidia la soportó en silencio durante horas, sin decir nada, porque quería estar segura. Cuando finalmente le dijo a Nathaniel, él casi corrió todo el camino al pueblo, gritando que el bebé venía. En menos de 1 hora, la casa estaba llena. La señora Patterson llegó primera, con sábanas limpias y agua hirviendo. La esposa del herrero trajo mantas. La partera del pueblo, señora Walsh, llegó con maletín lleno de instrumentos. Y Sara sostenía la mano de Lidia, como había hecho años atrás en Inglaterra. El parto duró 14 horas, largas, dolorosas, aterradoras. Lidia gritó, lloró, suplicó que parara, pero las mujeres la sostuvieron. La animaron, le dijeron que era fuerte, que podía hacerlo, y cuando el sol comenzaba a salir, escucharon el primer llanto, fuerte, vigoroso, lleno de vida, como canto de ave que anuncia nuevo día. Es niña, anunció la partera, sana, perfecta, hermosa. Lidia extendió los brazos, temblorosos de agotamiento pero urgentes. La partera puso al bebé sobre su pecho, y Lidia la vio, pequeña, arrugada, con cabello oscuro pegado a la cabeza, ojos cerrados, puños apretados, perfecta, completamente perfecta. Hola, susurró Lidia, te estaba esperando. El bebé hizo ruido pequeño, y Lidia lloró, de alivio, de amor, de gratitud por haber llegado hasta aquí. Las mujeres limpiaron a la bebé, la envolvieron en mantas, y salieron para dar privacidad. Nathaniel entró entonces. Había estado afuera toda la noche, caminando de un lado a otro, rezando, temiendo lo peor. Cuando vio a Lidia, agotada pero sonriendo, con el bebé en brazos, algo dentro de él se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. «Puedes sostenerla», dijo Lidia suavemente. Nathaniel se acercó despacio, como si temiera romper el momento. Lidia le entregó a la bebé, y cuando Nathaniel la tuvo en brazos, supo que esto era familia, que esto era amor.
que este era su propósito, como semilla que finalmente encuentra tierra fértil. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó con voz que temblaba. Lydia sonrió. Eleanor, por tu madre. Nathaniel asintió. Eleanor Brooks. Me gusta. Lydia agregó. Y Rose, como segundo nombre. Por tu abuela, dijo Nathaniel. Lydia asintió. Eleanor Rose Brooks, nuestra hija. Nathaniel se sentó junto a ella, con Eleanor entre ambos. Y por primera vez en años, ambos sintieron paz, verdadera paz. Los días siguientes fueron neblina de pañales, llanto nocturno y siestas robadas, pero también de visitas. El pueblo entero vino a conocer a Eleanor, trayendo regalos, comida, bendiciones. La señora Patterson trajo manta tejida a mano, con nota que decía, para Eleanor, bienvenida a Willow Creek, tu hogar. El pastor vino a bendecirla. El comerciante, que antes les negaba servicio, trajo provisiones, gratis, como disculpa, y hasta el sheriff vino, con noticia. El duque había sido extraditado a Inglaterra. Enfrentaría cargos allá, fraude, falsificación, intento de secuestro, y muy probablemente perdería título y fortuna. El caso civil para anular el matrimonio estaba avanzando, sin oposición. Lydia era libre, legalmente libre, por primera vez en su vida, como pájaro que finalmente vuela sin cadenas invisibles. Cuando el sheriff se fue, Lydia lloró, pero no de tristeza, de alivio, de gratitud, de asombro por haber sobrevivido. 3 meses después, hubo bautizo. Toda la comunidad asistió. La iglesia estaba llena, de gente que había juzgado, pero que ahora apoyaba, de gente que había condenado, pero que ahora protegía. Eleanor fue bautizada, con Willow Creek entero como testigo, como familia, y cuando el pastor la levantó y dijo, Eleanor Rose Brooks, hija de Nathaniel y Lydia Brooks, nadie cuestionó, nadie murmuró, todos celebraron, porque Eleanor no era solo hija de Nathaniel y Lydia, era hija de Willow Creek, protegida por comunidad que había aprendido que familia no es solo sangre, es elección, es amor, es quedarse cuando todo dice que huyas. Esa noche, con Eleanor durmiendo en su cuna, Nathaniel y Lydia se sentaron en el porche, mirando las estrellas. El silencio era cómodo, lleno. Finalmente, Lydia habló. Nunca pensé que podría ser feliz. Nathaniel tomó su mano. Yo tampoco. Lydia lo miró. Gracias. Por no rendirte. Por pelear. Por amarnos cuando nadie más lo hacía. Nathaniel sonrió. No tienes que agradecer. Me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Lydia recostó la cabeza en su hombro. Eleanor preguntará algún día sobre su padre biológico. Nathaniel asintió. Le diremos la verdad, pero también le diremos que familia no es quien te concibe, es quien te elige, quien te ama, quien se queda. Y yo la elegí desde el momento en que nació. Lydia cerró los ojos, con lágrimas que finalmente eran de alegría, no de dolor, como lluvia después de sequía que no mata sino que da vida. Años después, cuando Eleanor tuviera edad para entender, le contarían la historia, de cómo su madre cruzó un océano huyendo, de cómo llegó a pueblo pequeño sola y asustada, de cómo fue rechazada por llevar secreto en el vientre, y de cómo un hombre que había jurado no volver a amar, decidió que algunos juramentos están hechos para romperse. Le dirían que el amor verdadero no es el que llega fácil, es el que decide quedarse cuando todo se derrumba, es el que pelea cuando el mundo dice que rindas, es el que construye familia no sobre sangre, sino sobre elección. Y Eleanor crecería sabiendo algo que muchos nunca aprenden, que el hogar no es lugar donde naces, es el lugar donde finalmente dejas de huir, es el lugar donde alguien dice, te elijo, y lo dice cada día, con acciones, no solo con palabras. Willow Creek nunca olvidó el día en que el tren trajo a la mujer que el oeste no perdonó, hasta que lo hizo, y cuando lo hizo, la defendió con fiereza que solo comunidad verdadera puede ofrecer, porque habían aprendido que juzgar es fácil, pero perdonar, proteger, amar incondicionalmente, eso requiere coraje, y Willow Creek finalmente había encontrado el suyo. A veces, el fin del mundo es solo el comienzo de una vida nueva. A veces, la humillación más profunda prepara el terreno para la redención más hermosa, y a veces, cuando todo parece perdido, una pequeña vida nueva te recuerda por qué valió la pena pelear. Eleanor Rose Brooks, hija del oeste, hija del amor,
hija de dos personas que se negaron a rendirse. Y esa, al final, es la historia que vale la pena contar, como historia que se cuenta junto al fuego en noches frías, para recordar que el coraje no es ausencia de miedo, es decidir que algo importa más que el miedo, y seguir adelante de todas formas. Si te gustó esta historia, tu suscripción significa mucho para nosotros. Gracias por quedarte hasta el final.